¿Qué procesos ya no tenemos dentro de Monday? Buscamos casi cualquier cosa estandarizarla a través del sistema. Nos permite mucha flexibilidad. Grupo Torres Corso es una empresa familiar en donde tiene diferentes áreas y tiene diferentes industrias en las que opera. El grupo está en la parte automotriz, pero también tenemos medios de comunicación, radio, televisión, plazas comerciales. Y en los negocios familiares, pues el hecho de tener crecimientos a veces importantes hace que perdamos ciertos controles. Antes de Monday era muy complicado generar un estándar. Resultaba necesario, eminente, contar con una herramienta útil, flexible, que se pudiera adaptar al estilo de trabajo y que por supuesto nos ayudara a dar este seguimiento y orden a los diversos procesos internos en todo lo que implica una administración de la empresa. Todos los departamentos están involucrados en monday.com. Cada gerente de área tiene una licencia de Monday con la cual interactúa. Como somos un grupo grande, entonces la persona encargada de los mails, por ejemplo, del colaborador a su ingreso, no estaba físicamente en la oficina corporativa, estaba en otra unidad de negocio, yo estaba aquí, entonces venían mails y la bandeja de entrada se llenaban. Entonces, cuando implementamos el proceso de onboarding, hicimos todo un tablero automatizado en donde pues colocamos a todos los responsables, desde la persona que asigna las tarjetas, desde la persona que hace los gafetes, la que hace los mails, y pues desde ahí podías dar seguimiento en un solo pulso todo lo que estaba sucediendo en un colaborador sin tener que enviar 20 mails. Entonces está padrísimo porque ahí mismo podemos trabajar todos. La rotación bajó. ¿Por qué? Porque la gente se sentía mejor recibida, porque tenía todo en menos de una semana y después en 3 días, ¿sí? Gracias a la plataforma. Otro de los procesos que empezamos a ver que tenía mucho potencial fue la parte del manejo de inventarios. Vimos la oportunidad de controlar prácticamente todo el proceso. Entonces aquí en la administración de inventarios, ahí controlamos los inventarios de las 16 agencias y vamos viendo la velocidad de venta de cada vehículo, qué coches requieren alguna promoción, qué coches están vendiendo rápidamente y empezamos a tomar decisiones en función de cómo se mueven los inventarios. Entonces la herramienta nos da mucha información para poder generar data y tomar acciones preventivas o correctivas para poder mejorar los procesos o mejorar la rentabilidad de los vehículos, ¿no? Antes de Monday, todo era prácticamente manual, ¿no? Prácticamente era estar llamando, estar escribiendo, llenando formatos. Usábamos muchas herramientas, muchas personas, sistemas, bueno, hasta llegamos a usar hojas de Excel, infinidad de cosas. La realidad es que había cierto desorden y había que, híjole, no sé para qué me haces recordar. Nosotros tuvimos un problema en la operación que no habíamos resuelto y que era urgente atender porque teníamos que reportar a una de las marcas e internamente tenerlo resuelto. Para nosotros es muy sencillo en Monday porque pues generas un tablero, subes a los involucrados, generas pulsos, responsabilidades y cada uno tiene que estar subiendo lo que tiene que subir. De tal manera que en día y medio terminamos con... Solucionamos, dormí el fin de semana. Todos esos usuarios que utilizan diferentes plataformas, el factor común se vuelve Monday. Entonces Monday se convierte en tu lenguaje operativo independientemente de en dónde estés trabajando. Yo creo que el reto más fuerte es ese, ¿no? O sea, el reto más fuerte es cómo o de qué forma, siendo un distribuidor, puedes llegar a innovarte y a transformarte tan rápido como lo requieren las nuevas generaciones. Y Monday la verdad es que ha sido pilar de esta transformación y este cambio en todos los aspectos. Nos ha facilitado el poder hacer estos cambios de manera rápida y autónoma. Como una empresa además en franco crecimiento y estrategia de consolidación a futuro, yo podría decir que contar con una herramienta como Monday nos permite mantener justamente este enfoque y esta certeza de éxito.